Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos con una pareja de arquitectos muy especial aquí en la ciudad de Jalapa, Alejandro, Cecilia. Mucho gusto. ¿Cómo están? Muy bien, ¿tú qué tal? Contentos de que ¿Ustedes qué estén acá. tal? Encantados de estar aquí porque prepárense jóvenes porque vamos a tener el día de hoy un agasajo. ¿Podrían compartirnos en qué parte del mundo nos encontramos? Pues estamos en Jalapa, Veracruz, la capital del estado de Veracruz. Platíquenos por favor qué vamos a ver el día de hoy. Pues mira, este es un proyecto que hicimos a una amiga que nos encargó hace aproximadamente 2 años. Ella venía de un cambio de una casa campestre y se vino a una zona más céntrica de la ciudad. Y entonces la estuvimos acompañando desde la búsqueda del terreno. Y entonces cuando ella encuentra este sitio, pues le dijimos que sí, que estaba muy bien ubicado, muy bien conectado. Tenía bastantes pendientes, pero en Jalapa es muy común encontrar terrenos así con estas pendientes. Todo el tiempo trabajas sobre estas condiciones, ¿no? Y bueno, entonces ella lo que quiere es vivir en un espacio que tenga jardín, ¿no? Que se sienta como se sentía en su casa campestre y que tuviera espacios abiertos. Y bueno, pues lo que tratamos de hacer es rescatar espacios más libres, áreas más libres. Y por ejemplo, desde aquí en el inicio, en la cochera, por ejemplo, también ni siquiera ponemos un concreto, sino dejamos una grava, porque también nos parece importante que por la cantidad de lluvia que hay en Jalapa, que haya espacios de absorción de agua, ¿no? Entonces, prácticamente un poquito más del 50% del terreno no está ocupado. Tiene jardín o tiene esta grava, y entonces eso permite la absorción de las lluvias. Excelente. También es como una desmaterialización del lugar, ¿no? De los materiales. O sea, en lugar de echar un concreto con cemento, cal, agua, pues dejamos nada más la pura grava, ¿no? Y también esto reduce un poco la velocidad de la ciudad, ¿no? Del ajetreo, del tráfico. Y Excelente. además de que es más económico. Sí, porque en esta casa se trató de economizar, ¿verdad? Sí. Y Completamente. lo vemos desde los muros. Les platicaba yo que cuando estaba buscando la casa, de repente lo primero que veo es esto. Platíquenos sobre el tipo de muro de contención, de concreto que estamos viendo. Pues mira, aquí necesitábamos por las mismas pendientes colocar pues esta sola contención, ¿no? Para la cochera. Eh, entonces, bueno, dentro de las opciones que hay de contenciones, también necesitábamos economizar pues porque los recursos no, eran limitados. Y pues dentro de los presupuestos que hicimos, el muro de concreto ciclópeo fue el más económico. Y cuando empezamos a diseñarlo, teníamos dos opciones de piedra: la piedra volcánica, que es muy común en Jalapa, y este tipo de piedra caliza, que tiene unos tonos más blancos, más arenas. Pero también una de las solicitudes de la propietaria fue que la casa fuera blanca, ¿no? Entonces, pues decidimos utilizar una paleta de color más clara, ¿no? El concreto aparente, pues es un tono gris, los colores blancos, y en realidad, pues solamente son 2 o 3 materiales los que tenemos, pero todos en tonos claros o blancos. Excelente. Sí, esto es una idea que es de arquitectos, ¿verdad? O sea, es esta belleza de la De imperfección, la imperfección, ¿verdad? exacto. Y sabes qué, La también, sorpresa también de qué va a pasar, porque Ujú. o sea, haces la La siembra. siembra. Y ya una vez que tienes la siembra puesta, dices, pues a ver, empiecen a aventar piedra, porque tenemos que reducir el volumen de concreto porque es más económica la piedra que el concreto, pues, pero no necesita acero. Entonces, ahí la sorpresa fue a la hora de desmontar la siembra, pues lo que es lo que hay y Sí, y también, por ejemplo, el acceso, la intención de este acceso es que no se vea, ¿no? O sea, si tú te paras desde la calle, la puerta queda bastante discreta. Entonces, no es así como que se ve inmediatamente
por dónde vas a entrar, ¿no? Sino como que tienes que asomarte con delicadeza para saber exactamente cuál va a ser la entrada. Claro. Que me encanta cómo esa losa, que no es tampoco tan larga, ¿verdad? Que son 2,5 metros 240, Ujú. la medida de la cimbra. de la O cimbra. sea, porque por ahí dicen, el que modula, Dios lo ayuda. Ujú, y te ayuda a economizar, ¿verdad? Y Sí. economizas, ¿eh? Ujú. Y Vas no hay a hacer- desperdicios. Exacto. Te De comprime y te ayuda a sentir esta sombra refugio, ¿no? de refugio. Y yo les preguntaba si esto también ayuda, justamente lo que estamos viendo, a drenar. A drenar y que en algún momento pues, por ahí salga la vegetación, como salió en la parte de allá, y que también empiece en estos huecos, ¿no? Sí, esta casa es nueva, pero sí tiene esa intención aquí, por ejemplo. Vamos en estos huecos empezar a llenar de helechos o algunas plantas, ¿no? Pero apenas estamos en esa etapa de implementarle pues la vegetación, ¿no? En esta parte. Excelente. ¿Qué medidas tiene el terreno? Son 8 por 25, algo así, como 180 Sí, es como metros. una proporción 1:3, más o Ujú. Excelente. Bueno, es generoso ese 25. menos. Sí. Sí. Entonces la pendiente era completamente inclinada, Sí. ¿verdad? 45 grados prácticamente, ¿verdad? Aprox. Pero ahí estaba la oportunidad. La oportunidad. Que aquí empieza la magia. Fíjense cómo empezamos a subir, ¿verdad? Porque ese primer recorrido, como ustedes Ujú. dicen, un poco en forma de trampa, acuevado. La puerta metálica es elegante. Sí. Tenemos aquí ya un Aquí guardián tengan que cuidado nos con la recibe. maceta porque no te vas Ya a ir quiere más. salir. Es la maceta. Muy platicón. Saluda. Saluda a Sabe, todos. sabe que la están grabando. Vas para YouTube. Excelente primer remate, ¿verdad? Así es. Se aprovecha aquí para un pequeño closet Un guardado de, Ujú. herramientas, o de esas cosas que a veces necesitan un espacio y Que no sabes dónde poner y dices, bueno, allá en la entrada. Esto está buenísimo. O sea, empezaron a hacer ahí un recorrido Ujú. entre la roca de cemento. Sí, y en la noche, por ejemplo, tiene esta hendidura que se hizo de este lado izquierdo, tiene una luz, ¿no? Entonces en la noche ilumina la línea. También dejamos esta línea para el bajante de agua, todas las aguas que llovieran y fueran por este lado, pasa por abajo del área de guardado de la covacha y termina en el jardín. Ok. Y este gesto de Ajá. quebrar el acceso, platícame un poco. Porque la casa lo hace también, ¿verdad? Sí, exacto, en los dos lados. No, ese se cierra así. Fíjate que primero el gesto empezó en la casa, ¿no? Hubo varias razones. Una, que queríamos limitar alguna vista, ¿no? Y que queríamos enfocarnos hacia otros lados. Y también para limitar ya a partir de cierta hora el sol ya hacia dentro de la casa, ¿no? Ok. Entonces tuvimos como tres razones para hacerlo así, ¿no? Pero también, por ejemplo, si observas, es un volumen arriba, pues los dos son volúmenes cuadrados, pero el de arriba está dando todo el frente de un lado y el de abajo hace un giro, ¿no? Por estas razones. Pero también porque ya empezamos a jugar con eso, ¿no? Así como, bueno, pues para que no se vea plana, pero tiene una intención, ¿no? O sea, el girarla tiene tres razones de ser, ¿no? No es solo sí porque sí. Y entonces, cuando llegamos al punto de la escalera, lo que hicimos fue eso, también imitar la línea del giro de este volumen, ¿no? Entonces, también porque así el recorrido no es como aburrido, o recto, ¿no? Así como, ¿no? Entonces, va subiendo, va subiendo. También, por ejemplo, pensamos en poner plantas aquí que tuvieran olor. Estos son unos tomillos. Entonces, por ejemplo, cuando ya hay sol, porque también creo que el olfato es otra de las sensaciones que como arquitectos debemos de buscar o provocar. Todas, ¿no? Pero yo creo que a veces el olfato nos olvidamos mucho. Y esta, por ejemplo, cuando sales en la mañana y que ya les pegó el sol y empieza a desprender olor, es así como reconfortante oler el tomillo, ¿no? O alguna planta. Sí, la lavanda, el tornillo, la manta. Y el quiebre, en sí la casa se fue dando
precisamente como dijo Ceci, con esos giros, con esas intenciones, para poder intencionar los paralelepípedos de arriba y el de abajo. Y en la entrada, enfatizar una perspectiva, como un remate. Entonces tú vienes de abajo, de lo que es la tierra, el topos, vas descubriendo un poco el cimiento, la piedra, la grava se va difuminando hasta convertirse en concreto, y arriba tenemos el tabique y el límite del cielo. No, y aparte, por ejemplo, el asunto de que cuando vienes entrando y, o sea, también crear esas, aunque esta casa es una casa de 140 Muy metros, ¿no? chiquita. Es una casa pequeña y entonces crear esta sensación de que entras, ¿no? Te comprime aquí un poco el espacio y cuando llegas a este punto y ves hacia allá, se abre así, ¿no? La doble altura Sí. hace que voltees hacia arriba, ¿no? Sí, de la penumbra a la luz, o como decía Gaudí, ¿no? ¿Por qué le puso unas letras o unas oraciones en las partes de hasta arriba de la iglesia, de la Sagrada Familia? Dice, pues porque cuando alguien voltee para arriba, va a leer y va a hacer una oración al cielo. Qué bonito. Sí, ¿no? Aquí también hay un poco de misticismo, de esa intención de la luz y la sombra, porque también demasiada luz te puede cegar, ¿no? Cansa, Sí. claro. Y, Totalmente. y luego acá, por ejemplo, también el jardín queda aquí, pero aunque ya lo estás viendo, no puedes tener acceso a él, ¿no? El acceso tienes que entrar a la casa para llegar al jardín. Nada más te coquetea. Exacto. Está ahí, pero no lo puedes habitar. Sí, interesante. Nos va compactando. La perspectiva aquí, ¿no? Y también las carpinterías fueron como muy selectivas en los puntos de remate, porque podemos ahorrar a lo mejor en carpinterías y cancelería, pero en la estructura, pues sí, ahí tenemos que echarle toda la carne al asador. Bienvenidos, Claro. pasen. Muchísimas gracias. Ven qué belleza. Desde este punto vemos el piso. ¿Qué tipo de material es? Es un piso de concreto, es un piso típico de concreto como los que tienen textura, bueno, más bien dibujos, pero en este caso lo pedimos liso, en un solo color, Un sesentero, setentero de las personas que hacen Ujú. de cemento. el trabajo Ujú. de cemento. Este fue con blanco, cemento blanco, y se le pulió encima para que diera este tipo de De efecto. brillo, ¿no? Ujú. Se Es un ve- cemento pulido, ¿no? Es un cemento curioso, se ve Y, elegantísimo. y baratísimo. Y nos recibe este vestíbulo. Así es un vestíbulo, bueno, aquí la idea es como empezar a dejar tus cosas, ¿no? Antes de entrar ya a tu casa, a tu refugio, y pues no sé, dejar el abrigo, la sombrilla, algunas cosas y ya poder entonces acceder a la casa. Como en algún punto el mudroom, ¿no? Ah, claro. O en los japoneses que dejan ahí sus zapatos. Qué belleza de espacio, ¿no? O sea, entendemos estos elementos estructurales aparentes, vemos el concreto y cómo la casa se abre hacia ese bosque, parque. Sí, es un parque que tenemos allá enfrente, que fue en gran parte lo que mencionabas, Ceci, de intencionar las vistas y entonces poder dirigir o enmarcar lo que quisiéramos que se disfrutara, ¿no? En este caso, la vegetación y el viento también, ¿no? Sí, también un poco es como prolongar, o sea, como no tenemos mucho espacio de jardín, este pequeño jardín, lo que hacemos al ponerlo así es como prolongar un poco la vista hacia las áreas verdes de un parque, ¿no? Entonces, ayer estábamos bromeando que en lugar de una pool infinity es Una terraza infinita. Sí, Está es un bueno. jardín infinito, ¿no? Sí. Ah, un jardín infinito. Y aquí también nos despegamos un poco de la calle. O sea, dejamos abajo lo que es el auto, el estacionamiento, pero también dejamos abajo lo que es la calle, aunque es una calle privada, dejamos abajo lo que es el auto para tener esta privacidad, aunque esté todo abierto, podemos tener esta privacidad, esta intimidad del espacio público, que es el comedor, la sala, que es muy básico el proyecto, ¿no? Sí, perdernos de los automóviles, ¿no? Se ocultan completamente. Y este espacio me agradó bastante con la escalera. Creo que la escalera es un elemento
importante, ¿verdad? Porque es muy ligera. Sí, la intención fue esa, que fuera muy ligera, que también fuera como un elemento que te dijera a dónde tienes que ir. La parte de atrás, que es la cocina, que no se ve, pero es protagonista también, porque ahorita que hagas el recorrido, aunque es muy, muy, muy pequeño, yo creo que eso es lo interesante también de los espacios mínimos eh, que planteamos en este proyecto, que con poquitas cosas se pueden hacer muchas sensaciones y muchos espacios. Nos decía Valentina que le gustaba la casa porque aunque fuera chiquita, pareciera más grande, ¿no? De lo que realmente es. Y a lo ¿Cuán- mejor eso es lo que pretendemos con la arquitectura, que tenga esas sensaciones, que tengas esas experiencias, que las personas que habitan el lugar lo disfruten y lo recorran, que ahí cuando uno se lo va imaginando a la hora de diseñar, te sorprende más a la hora que lo haces porque hay otras emociones, ¿no? Otras sensaciones. Sí, y, por ejemplo en la escalera lo que buscamos precisamente por el espacio compacto es que la escalera fuera muy ligera, ¿no? Que respirara, así como la casa prácticamente respira con las ventilaciones cruzadas, igual la escalera, ¿no? Que apenas si fuera lo elemental de una escalera, ¿no? Sí está. Como cuando llegan los albañiles y hacen su colado, ¿no? A ver. Entonces, por ejemplo, acá estas son placas, esas son placas de 1/8, de acero de 1/8, es madera, es pulgada y media, ¿no? Sí, tablón de madera. Tablón de madera, y entonces lo que hicimos fue ocultar el soporte. Se le hizo una hendidura a la madera y entonces el soporte queda en medio del tablón, y esa atornilla solamente por aquí abajo. Y también se le hizo este corte en diagonal para que siguiera la diagonal La solera. de la solera, ¿no? Entonces, cuando la ves de este lado, simplemente pues, se ve una línea, ¿no? Entonces, el significado de que es una conexión de los dos niveles, pero Muy sutil. muy sutil, ¿no? Está buenísimo. Limpia. Sí, y como ese juego de las conexiones, como una onda muy japonesa, ¿no? Que haces la hendidura, lo embonas, el machimbrado, Ujú. y también como el apoyo, ¿no? O sea, el apoyo desde la parte de abajo, aquí los taquetes, casi imperceptibles, pero que queda pues rígido y al igual ligero, ¿no? Ujú, porque al final de cuentas sí es muy rígida, ¿no? Sí. Es ligera, pero la estructura hace que se forme muy bien, ¿no? Y fresca. Ujú. Y se abre, ¿verdad? Porque algo que me comentaban era que les gustaba mucho esta conexión porque se genera una doble altura en la escalera siempre, ¿verdad? Así es. Entonces, al no tener un muro aquí, tienes esta continuidad de la losa que te ayuda pues, a sentir que la casa crece. Ujú, así es. Sí hay una lectura muy clara y también los volúmenes se diferencian a través de la luz con los tragaluces de arriba. Se alcanza a definir lo que son las recámaras y los baños y el área de TV o de relax con su terraza que ahorita que subamos la van a poder apreciar. Excelente. ¿Podemos pasar a conocer el medio baño? Claro que sí. Sí, ¿no hay nadie? A ver, tocamos. Y bueno, no hemos hablado del ladrillo. Ahorita nos detenemos un poco en ese ladrillo, que también es un elemento que ya se está volviendo algo característico en su obra, ¿verdad? Pues en estas últimas dos, en la Casa Negra es donde lo propusimos por primera vez, y allá se hizo en un color negro. Aquí ya lo pusimos en color blanco, y bueno, pues es como ir probando, ¿no? No sé si continuamos con el mismo blog o no, Sí, es que pero ha sido como una investigación y un descubrimiento y una aventura, porque el primer material que se hizo de la Casa Negra fue a partir de una modulación. O sea, necesitábamos tener un tipo de material que no tuviera la medida tradicional, ni la del Novobloc, ni la del tabique o del bloc convencional, para poder hacer las modulaciones que estábamos pretendiendo. Y a partir de ahí, pues ahora en la casa querían que fuera blanca, entonces nos fuimos al lado opuesto, ¿no? ujú, y también por la intención de que sean materiales aparentes. Entonces, cuando hacemos utilizamos este material,
Bueno, primero la estructura está dentro del mismo material, ¿no? Entonces no, te vas a evitar estar poniendo castillos o columnas, ¿no? Entonces trae una retícula en el interior porque es un bloque hueco, entonces cada metro tiene varillas y cada 3 hiladas también tiene una línea de varillas. Se arma esta retícula y ya de alguna manera ya funcional, pues es lo que dices, ¿no? Estructuralmente. Estructuralmente funciona y evitamos tener estos castillos que a veces pues es necesario tapar, ¿no? Dependiendo. Pero el caso para nuestra propuesta, pues la idea es que ya tengas un material que no necesites ni pintar ni aplanar y que a lo mejor en el primer momento podría parecer un poco más caro. Con el tiempo, pues eso se disminuye con los costos de mantenimiento, ¿no? Tienes muy pocos costos de mantenimiento aquí. Sí. Sí. Sí, la intención fue precisamente esa, reducir los costos tanto de mantenimiento como de consumo energético, porque se ilumina sola, ¿no? Es una Se iluminación ilumina y se pasiva. ventila sola. se ¿no? ventila. Ujú. Y se ventila gracias al patio que Así tenemos es. de este lado, jóvenes. O sea, acá tenemos el recorrido hacia la cocina, que, por ejemplo, esto lo pensamos porque cuando llegas de la calle, es muy típico que llegues con el súper o las cosas para los servicios, y entonces tienes este recorrido del acceso hacia la cocina, y entonces dejas aquí tus cosas, ¿no? Cuando, no sé, 1 o 2 veces a la semana o 3, ¿no? Traes cosas de la calle y siempre vas a llegar a la cocina o al patio de servicio a dejarlas. Entonces, accedes por aquí directo, haces este recorrido, pero ya a la hora de estarla habitando, bueno, por ejemplo, aquí el sol pega ya para la tarde, ¿no? Como para la hora de la comida, ya está el sol de este lado, en esta época del año. Y entonces también haces el recorrido y sales directamente al comedor. Y entonces... Claro, fluyes. Ajá, exacto. Fluye perfecto la casa. Entonces, todas las zonas de circulación están centradas en un círculo, ¿no? O En sea, un aquí. circuito, sí, Ujú. sí, claro. Y en los recorridos siempre vas a tener un remate visual. O sea, aunque estés contenido en el espacio, siempre vas a tener la sensación de que estás conectado con el exterior. Y esa es una sensación, pues, de amplitud, ¿no? De respiro. Sí, es que cuando Y de lo que tienes, pasa afuera, ¿no? cuando tienes espacios pequeños, las circulaciones te pueden comer mucho, ¿no? Entonces, si las contienes un poco, pero que se disfruten también, entonces creo que ahorras mucho espacio en las circulaciones, ¿no? Alguien decía eso, ¿no? Que una circulación debe tener una función. Pues está la cocina y es la circulación, pero también es el pasillo. O sea, Sí, eso está buenísimo. compactamos todo, ¿no? O sea, Exacto. tratamos de... O sea, la cocina horizontal, diagonal pasillo, funciona muy el muro cómoda. mueble, que también es Ajá. un muro de carga, para poder tener esa estructura que manejamos arriba del paralelepípedo y del volumen de las recámaras, ¿no? Ayuda a soportar todo. Exacto. Así es. Y este patio, platícanos un poco sobre él, porque hay un tema con el terreno, ¿verdad? Sí, la misma topografía en la parte de atrás, pues tenemos un terreno que tenemos que hacer la contención. Se hicieron los 3 niveles, el nivel de la vivienda, el nivel del jardín y el nivel del estacionamiento, esas tres contenciones. Y pues lo tratamos de aprovechar también como un muro verde para que lo pudieran. Ella quería un jardín, entonces pues acá atrás metimos un jardín vertical que con el tiempo se va a ir reforestando. Ella es un amante de la vegetación, entonces allá empezó a ir con sus plantitas. Y en algún punto, pues todo esto va a ser verde. Sí, tiene una jardinera en la parte de donde acaba la contención y de ahí para arriba es un muro nada más. Entonces lo que hicimos fue aprovechar este grosor de la contención para dejar una jardinera y pues la idea es que todo esto en algún momento ya esté completamente lleno de estas plantas, ¿no? Y te separas de lo que es la colindancia por lo que te vayan a hacer en algún futuro de este lado, te das un edificio, una casa, lo que sea, tú tienes este espacio de respiración y de ventilación y de iluminación para poder inyectarlo a tu vivienda. Es un patiecito interior, ¿no? ¿Y cuánto mide? ¿1,5 metros, 1,60 metros? Sí, como 1,60 por 8. Es súper pequeño, es básico. Pero funciona muchísimo. Ajá.
Exacto, eso es Sí. solamente funcional prácticamente, Ujú. ¿no? Le gusta también al gatito. Sí. Creo que es su casa. Sí, Está su comida, su baño. fuera. De hecho, lo estamos, Sí, lo estamos sí, invadiendo. Cuarto de lavado queda ventilado con la celosía. Así Sí. es. Con la celosía y esta rejita que es muy abierta, ¿no? Ah, claro, no hay nada. Me gusta cómo dejan expuestas todas las tuberías de gas, Ujú. ¿verdad? Sí. Hay Ay. clientes atrevidos que se dé. Pero sí, yo creo que está para el mantenimiento y que se vean las arterias y que se vean las venas y todo lo. O sea, es una arquitectura muy transparente, Ujú. Muy honesta, muy ¿verdad? honesta, muy transparente, Muy sencilla. Todas visible. esas las cualidades Sí. de la buena arquitectura. Pues entonces subimos. Este barandal también, ¿no? Lo que te platicaba de la continuidad, ¿no? Inicia aquí. La idea es hacer como que sale del muro, del concreto, por eso tiene este doblez. Y se continúa así hasta rematar igual exactamente en un muro, ¿no? Pero es un tubo que nunca se corta. Y es esa tensión visual que a lo mejor no se ve, pero se siente. Los conceptos que te platicábamos allá abajo de qué intención tenemos, ¿no? Ya. Espero que la estén disfrutando, jóvenes.